Roberto Gavini y estamos en la Arcadia, primer territorio templario en América después de casi 800 años. Mi función en Arcadia es prácticamente de administrarla. Estoy a cargo de todo lo que es mantenimiento y planificación y ejecución de todas las tareas que se lleven a cabo en el territorio. ¿Podríamos decir que sos el guardián del templo? Bueno, la verdad que es una palabra muy fuerte, se podría decir entre comillas, pero bueno, eso el tiempo lo determinará. Y ahora vayamos a algo que, aunque parece que está íntimamente relacionado, la verdad es que no es así. La historia oficial quiere confundir, pero solamente hay que pensar un poquito, indagar un poquito y aplicar la lógica y el sentido común, que aunque sea el menos común de los sentidos, ahí está. Hablemos de qué es un cruzado y qué es un templario. Un cruzado es aquel que es llamado para realizar una guerra santa, para recuperar los terrenos o los sitios sagrados donde murió el Maestro Jesús. Eso es un cruzado. Gente que se pintaba una cruz y iba allí a guerrear. ¿Por qué se produce el término cruzado? ¿Por la cruz? Sí. Pero en realidad, ¿qué eran? Un exceso de gente que estaba por Europa, un exceso de nobles, de la baja nobleza o de segundones, que no tenían arte ni parte y que se dedicaban a pelear entre ellos. Entonces eso era muy molesto. Había que hacer algo. Había que dominar todas las rutas comerciales con Jerusalén. ¿Y qué mejor que mandar una cruzada con todos aquellos que nos sobran, que están aquí dando guerra, recuperar el poderío mercantil y encima sacar a todos los elementos que estaban en la cárcel diciendo que si van a la guerra santa y matan, encima se les van a perdonar los pecados? Pues blanco y en botella. Eso es un cruzado. No dudo de que hubiese gente noble, honesta, y que muchos fueron engañados para hacer eso. Pero desconfiemos de quien planificaba eso y los oscuros intereses que había. Nada tiene que ver con el temple. Templarios. ¿De dónde viene el nombre de templarios? Pobres caballeros de Cristo. Ese es el nombre de verdad. Pobres caballeros de Cristo. Que cuando se instalaron, lo hicieron en el templo, en las ruinas, en las caballerizas del templo del rey Salomón. Y de ahí viene el nombre de temple, templarios. Ya está. Pobres caballeros de Cristo y del rey Salomón y del temple del rey Salomón. No, eso es simplemente para indicar dónde estaba esa unidad. Y bueno, se quedó como templarios. ¿Qué es un templario? Oficialmente la historia te va a decir que es un grupo formado por 9 caballeros que fueron a custodiar los caminos que conducen a Jerusalén para proteger a los peregrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solamente hay que pensar un poquito. ¿Cómo 9 caballeros entrados ya en años en la época van a dedicar a custodiarse cientos de kilómetros cuadrados? No tiene lógica, no tiene sentido. Luego algo estarían haciendo allí. ¿Cuál era la función del templario? Proteger el camino. Era, es y será esa la función. Proteger el camino para que quien tenga que llegar, llegue. Y sea una decisión libre del que quiera llegar. No por imposición, sino en libertad. Y para tener esa libertad hay que vivir en consciencia. Esa mente abstracta hay que potenciarla. Resuena mucho con catarismo, templarios, antiguo gnosticismo. Temple, templario. Aquella persona que hace un juramento y que daría la vida por su hermano, pero más aún, daría la vida por su enemigo. Entendemos que los cristianos de Jerusalén poco sabían de la agenda verdadera de este grupo de nueve caballeros normandos que seguramente junto con San Bernardo de Claraval en Francia y
Godofredo de Bouillon como patriarca de Jerusalén en Jerusalén, tenía una agenda oculta, porque en definitiva esos 9 templarios lo único que hicieron en los primeros 10 años de existencia, quizás un poco más, fue una misión arqueológica. Se dedicaron exclusivamente a excavar. Y una persona o un grupo o una agrupación que crea una institución, lo máximo que va a buscar siempre en los primeros objetivos es ampliar su base de acción. Y la única forma de ampliar su base de acción va a ser ampliar el número de miembros. Y esto no ocurre con la Orden del Temple. Nadie ingresa a la Orden del Temple por estos primeros 10 a 15 años. Evidentemente, la misión arqueológica era tan secreta que, cumplida la misión arqueológica, había inclusive hasta un guiño del propio mundo musulmán, que tenía prácticamente sitiado lo que era Tierra Santa, porque sin un pacto con el mundo musulmán, cualquier cosa que hubieses encontrado en esas misiones arqueológicas que llevaron los templarios, donde no les toca cualquier lugar, sino les es asignado lo que eran las caballerizas del antiguo templo de Salomón, donde estaba emplazado, obviamente, ese famoso templo, el Santo Santorum, el Arca de la Alianza y todos los tesoros judíos arrastrados desde el éxodo de Babilonia, el éxodo de Egipto, o sea, todas las reliquias estaban en ese templo. Evidentemente, algo muy poderoso encuentran, vuelven a Europa, dicen los mitos y leyendas que el Papa se arrodilla ante los templarios, no los templarios ante el Papa, por la evidencia de lo poderoso que tenía en su poder, o eran secretos o eran artefactos, y a partir de ese momento el crecimiento exponencial de la Orden del Temple como monjes y guerreros toma dimensiones no solamente globales, sino astronómicas. Y prácticamente no respondían absolutamente a nadie, incluso no respondían al Papa, aunque la historia oficial va a decir que solamente respondían al Papa. ¿En qué me baso en decir que ni siquiera respondían al Papa? Es que van a pasar quizás 100 años y va a comenzar la primera cruzada cristiana, que va a ser la albigenés contra los cátaros, y a la primera que se le da la orden de aniquilar a los cátaros es a los templarios, y los templarios se niegan, y la orden es directamente del Papa. Entonces, si uno tiene como máximo líder, como tu comandante general, al Papa, y vos te da una orden y no la cumplís, es porque evidentemente no te regís por eso. A partir inclusive de esa instancia aparece una figura de sociedad secreta mientras existía una orden templaria pública, que va a ser el Secretum Templi. ¿Cómo sabemos de la existencia del Secretum Templi? Porque aparecen hace pocos años, empiezan a aparecer cartas selladas por el Secretum Templi, donde al gran maestre de la Orden del Temple se le da órdenes de volver a París. O sea, si al máximo miembro de la Orden del Temple se le da una orden directa de volver a París, quiere decir que había alguien por encima de él, que estaba oculto. Y el sello, que está hoy en día custodiado y es de posible estudio, se encuentra en el Museo Nacional de Francia, en París, decía Secretum Templi, el temple secreto. Y tenía un sello muy particular, que era un abraxas, que un abraxas es básicamente una especie de representación, no de Dios, sino de representación de lo que era la creación y la naturaleza. De hecho, la cabeza era un gallo, el símbolo de Francia es un gallo, tiene mucho que ver con las cuestiones del cosmos y demás, pero otros historiadores encontraron una similitud, algo un poco más espectacular para poder ahondar en esos detalles. Parecía ser un soldado de los pueblos originarios de América Latina. Entonces ahí se empezaba a avivar la teoría fuertemente de que los templarios ya estaban en contacto con la América Latina, muchísimos años antes, 300 años antes de Colón. Bueno, creo que la orden, como antiguamente, una de las virtudes principales es un momento de revelaciones, de llevar la verdad sobre ciertas cosas que han sido tapadas y desmitificadas a lo largo de la historia. Por ejemplo, la vida de los templarios, por ejemplo, el rol de María Magdalena, por ejemplo, el conocimiento y la ciencia y la física que hay en este templo y en los templos que construían los templarios, como antiguamente otras civilizaciones, que es esa pistisofía, ¿no? Ese conocimiento sin alteración. Y poder desparramarlo y compartirlo, ¿no? Compartir esa información. La Arcadia hoy por hoy toma un rol más relevante
marcar un lugar como antiguamente lo hacían nuestros hermanos en Jerusalén, ¿no? Ser custodios de ese peregrino, de aquel que va en busca de esa espiritualidad, ¿no? Ese Dios, como decía Jesús, que está dentro nuestro, creando este lugar y siendo un faro principalmente, un faro para esos peregrinos. Y después, bueno, estamos preparando este lugar para hacer un lugar de retiro, de espiritual y también de comunidad, ¿no? Aquellos hermanos y también la gente que siente esa conexión y esa manera de vivir. Y ahora vayamos al día de hoy. Estamos a día de hoy, no tiene nada que ver con la Edad Media, no tiene nada que ver con aquella época, y de pronto se empieza a escuchar temple, templario. ¿Sí? ¿Qué es esto realmente? ¿Por qué vuelve a resurgir de esta forma hoy? ¿Por qué? Vayamos al puerto de La Rochelle, donde parten las naves, con diferentes rumbos, donde van a diferentes puntos de este planeta. Y en esos puntos, de una forma discreta y secreta, se sigue continuando esa labor que tiene que ver con las profecías de Juan de Jerusalén, uno de los fundadores de la Orden del Temple. Cuando llegue el año 1000 que sigue al año 1000, cuando llegue bien entrado el año 1000 que sigue al año 1000, y después del año 1000 que sigue al año 1000, estudiemos un poquito esas profecías. Está hablando de algo que termina para dar comienzo a otra cosa. Estamos hablando, se podría hacer la analogía de un ciclo biológico, una célula. Parir una nueva vida conlleva dolor. Y ahí están las profecías de Juan de Jerusalén, en el cual se acaba una vida para parir otra. Esto no es el fin del mundo, sino el fin de una forma de entender esta humanidad, que ya ha llegado a su máximo. El tiempo lo dio Juan de Jerusalén, ahora. El lugar lo dio Parravicini, aquí. ¿Qué conexión tiene el temple con Argentina? ¿Qué conexión tiene el temple con Córdoba? ¿Qué conexión tiene el temple con la zona del Uritorco? Parravicini habla de un nuevo faro para la humanidad que se va a producir aquí, que se está produciendo aquí. ¿Y un faro para qué es? No estamos aquí para deslumbrar a nadie, estamos aquí para mostrar cómo cada uno se puede alumbrar a sí mismo, sin necesidad de nadie más, ni de intermediarios. Esa es la nueva humanidad. Y otra profecía mítica que es de los cátaros, que dice que los templarios se levantarán 780 años después de esa masacre en Monsegur. Y da la casualidad, o no sé si es casualidad llamarlo así, pero en el territorio de Córdoba, en el corazón donde Parravicini ubicaba el resurgimiento de una nueva Jerusalén, va a resurgir la Orden Temple con una fuerza y una potencia realmente inaudita. En más de 30 y pico de países la Orden se mantiene como una sociedad secreta, a excepción de la Argentina, donde en el corazón de Córdoba se crea un territorio templario por primera vez después de 780 años en que la Orden del Temple había perdido absolutamente todas sus posesiones porque le fueron arrebatadas y entregadas a las otras órdenes militares o a los distintos gobiernos de las monarquías de entonces. Entonces, en la Argentina es importante lo que pasa porque no es solamente un proceso histórico, sino también es un proceso que estaba predestinado por una profecía cátara. Y la unión entre los cátaros y los templarios es algo muy profundo, porque no es solamente que comparten la misma cruz en una bandera, compartían el legado de María Magdalena, compartían los secretos de ese legado de María Magdalena, compartían la protección. Estamos hablando de Capilla del Monte, estamos hablando del Cerro Uritorco, estamos hablando de ese triángulo mágico que ya hablaba inclusive a Coglanis, Terrera y otros grandes visionarios que acompañaron sin duda a Juan de Jerusalén siglos después, pero que en definitiva terminaban hablando de lo mismo. La Arcadia viene a cumplir ese sueño de una nueva forma de relacionarse entre las personas, de una nueva comunidad, quizás
cumplir con esa profecía de una nueva Jerusalén, quizás cumplir con ese anhelo de la humanidad de que en este lugar nazca un nuevo perfil de ser humano, mejor, más espiritual y más al servicio de los demás. Espera, corta porque... Agradecemos la buena predisposición de Roberto, César González y la buena onda de César Ibellone. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube de Uno Films para que te notifiquemos los próximos capítulos estrenos. Y comunícate con nuestras redes para sugerirnos lugares, personajes o si te querés acoplar a los viajes. Sigamos volando Argentina.